¿Sabías que una sola batalla pudo cambiar el destino de Europa para siempre? ¿Te has preguntado cómo Rusia logró aniquilar a más de 80.000 otomanos y frenar la expansión del Imperio Otomano? En este vídeo descubrirás la sorprendente historia detrás de la Batalla de Larga, 1770, un enfrentamiento decisivo que redefinió el poder en el continente. ¿Cómo llegó Europa al punto de temer que una sola ofensiva otomana pudiera desestabilizar todo el continente? Para comprender la magnitud de la Batalla de Larga, es esencial entender el escenario en el que se encontraba Europa a mediados del siglo XVIII, un espacio político fragmentado, agotado por conflictos internos y profundamente preocupado por el avance del Imperio Otomano. En este momento, las potencias europeas no actuaban como un bloque unido. Al contrario, estaban inmersas en rivalidades que consumían recursos, generaban tensiones constantes y dejaban amplias regiones vulnerables a cualquier expansión militar. Mientras el Sacro Imperio Romano Germánico luchaba por mantener su cohesión interna, y Francia y Gran Bretaña seguían chocando en diversos frentes, Rusia emergía lentamente como una potencia ascendente. Sin embargo, incluso con este nuevo actor en crecimiento, la percepción general en Europa era que el equilibrio era frágil y cualquier movimiento agresivo de una gran potencia podría desencadenar un efecto dominó. El Imperio Otomano, aunque ya no era la fuerza imparable de los siglos anteriores, seguía siendo una potencia formidable. Controlaba enormes territorios en Europa Oriental, los Balcanes, Asia Menor y el Mediterráneo, y mantenía un ejército numeroso y con siglos de experiencia militar. Su presencia en el continente seguía preocupando a los líderes europeos, especialmente porque la frontera otomana no era una línea definida de estabilidad, sino un espacio dinámico lleno de tensiones, rebeliones locales y choques militares frecuentes. El temor a una ofensiva otomana seguía existiendo, no tanto por la perfección de su maquinaria militar, sino por su vasta capacidad humana y territorial. Mientras tanto, Europa vivía en una especie de doble realidad. Por un lado, avanzaba cultural y científicamente con la Ilustración, pero por otro seguía atrapada en disputas territoriales heredadas de siglos de conflictos dinásticos. Los imperios competían por influencia, control de rutas comerciales y expansión de fronteras, lo que debilitaba su capacidad para responder de forma conjunta a un enemigo común. Las guerras recientes, como la Guerra de los 7 Años, habían devastado economías y debilitado infraestructuras militares, dejando a muchas naciones exhaustas. Ese cansancio político y militar hizo que la amenaza otomana, aunque creciente, no pudiera ser enfrentada con una coalición sólida, dando al Imperio Otomano la ventaja estratégica de atacar en un momento de división europea. En este contexto, Rusia vio una oportunidad única. Bajo el liderazgo de Catalina II, el imperio buscaba expandirse hacia el sur para obtener acceso directo al Mar Negro, controlar rutas comerciales cruciales y consolidar su influencia en el mundo ortodoxo. Pero esta ambición la ponía en un choque frontal con el Imperio Otomano, que no estaba dispuesto a ceder terreno. Europa observaba esta tensión con una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque Rusia podría detener el avance otomano, temor porque una guerra a gran escala podría desencadenar una crisis continental. Este equilibrio precario define el escenario que precedió a la Batalla de Larga. Europa estaba dividida, agotada y vulnerable. Los otomanos avanzaban con determinación. Rusia emergía como la única potencia capaz de detenerlos. Y fue en este contexto, lleno de incertidumbre, donde se gestó una de las batallas más decisivas del siglo XVIII. ¿Cómo puede un imperio que dominó 3 continentes durante siglos llegar a un punto en el que su poder parece inmenso desde afuera, pero internamente comienza a mostrar grietas que anuncian un declive inminente? Para entender por qué la Batalla de Larga se desarrolló como lo hizo, es fundamental comprender el estado real del Imperio Otomano a finales del siglo XVIII. Aunque aún era respetado y temido, ya no era la máquina militar invencible que había aterrorizado a Europa 2 siglos antes. Su grandeza seguía siendo evidente en su territorio, su historia y su influencia, pero bajo la superficie se acumulaban tensiones políticas, errores estratégicos y estructuras militares obsoletas que lo hacían vulnerable frente a una potencia en ascenso como Rusia. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. A esta altura de la historia, el Imperio Otomano se encontraba en una transición compleja. Seguía controlando vastos territorios en los Balcanes, Anatolia, Oriente Medio y el norte de África, y mantenía un ejército numeroso, pero ya no moderno. Sus instituciones estaban desgastadas por la corrupción, la inestabilidad interna y los conflictos regionales. Las rebeliones locales en los Balcanes, las tensiones con potencias europeas y las disputas internas entre facciones del gobierno debilitaban el control central. El sultán, aunque seguía teniendo un poder casi absoluto, se veía presionado por grupos como los genízaros, la élite militar otomana que había sido temida durante siglos,
pero que ahora era más conocida por su influencia política y su resistencia al cambio que por su efectividad en el campo de batalla. El ejército otomano seguía siendo grande, pero no necesariamente eficiente. Durante la expansión del imperio, su fuerza radicaba en la disciplina, la innovación y la capacidad de asimilar nuevas tácticas. Sin embargo, para el siglo XVIII, esa disposición a modernizarse había disminuido drásticamente. Muchos comandantes se aferraban a métodos antiguos, mientras que Europa avanzaba rápidamente con nuevas estrategias, artillería más precisa y ejércitos disciplinados según modelos prusianos o franceses. Esta falta de adaptación fue especialmente clara frente a enemigos como Rusia, que estaba en pleno proceso de modernización militar. Mientras los rusos renovaban su artillería, reorganizaban su infantería y formaban a sus tropas bajo doctrinas europeas modernas, los otomanos confiaban en su superioridad numérica y en una estructura militar que ya no respondía a las exigencias del siglo. A pesar de estas debilidades, el Imperio otomano seguía siendo una fuerza con ambiciones claras. Su principal objetivo era mantener su influencia en los Balcanes y controlar el acceso al Mar Negro, una región clave tanto para la economía otomana como para su prestigio militar. Ceder terreno en esta zona significaba no solo perder recursos estratégicos, sino también mostrar debilidad ante un continente europeo que siempre veía cualquier signo de flaqueza como una oportunidad para intervenir. Por eso, cuando surgieron las tensiones con Rusia, el imperio no dudó en responder con fuerza, movilizando un ejército enorme y confiando en que su número y experiencia serían suficientes para frenar a los rusos. Pero detrás de esa determinación militar se escondía un problema mayor, la falta de cohesión. Las tropas otomanas provenían de regiones muy diversas, hablaban diferentes idiomas y tenían niveles desiguales de entrenamiento. La cadena de mando era inestable, y muchos oficiales obtenían su cargo por influencia política más que por mérito militar. Esta mezcla de desorganización interna y exceso de confianza en su poder histórico llevó a los otomanos a subestimar a Rusia. Y esa subestimación sería uno de los factores decisivos en larga. Por otro lado, la moral del ejército otomano también era un elemento ambiguo. Por tradición, muchos soldados estaban acostumbrados a victorias y conquistas, pero en esta época el imperio ya acumulaba varias derrotas dolorosas, especialmente frente a Rusia. Esas derrotas generaban dudas internas, rumores y falta de confianza en el liderazgo, incluso antes de entrar en batalla. Todo esto nos lleva a una conclusión crucial. Aunque el Imperio otomano seguía siendo imponente en el mapa, estaba lejos de ser la potencia sólida y unificada que había sido en siglos anteriores. Sus ambiciones chocaban con sus limitaciones. Su ejército era grande, pero no moderno. Su poder era amplio, pero frágil. Y ese contraste entre apariencia y realidad sería uno de los factores que explicarían su derrota frente al ejército disciplinado y estratégicamente superior de Rusia en la batalla de Larga. ¿Cómo pudo Rusia, un país que apenas un siglo antes era considerado atrasado y aislado, transformarse en una potencia militar capaz de aplastar a uno de los ejércitos más numerosos del mundo? La respuesta está en un proceso profundo, constante y a veces brutal de reformas que convirtieron al imperio en una máquina militar disciplinada, moderna y preparada para enfrentarse a enemigos tan temibles como el Imperio otomano. Para entender por qué Rusia logró imponerse en la batalla de Larga, hay que recorrer el camino que llevó al imperio desde la crisis y el estancamiento hasta convertirse en un protagonista decisivo del equilibrio europeo. La historia de este ascenso comienza con uno de los personajes más determinantes de la historia rusa, Pedro el Grande. Durante su reinado, transformó a Rusia desde dentro, modernizando su ejército, abriendo el país a influencias europeas y desarrollando una infraestructura militar prácticamente desde cero. Antes de él, Rusia carecía de una armada funcional y su ejército estaba conformado por tropas mal entrenadas, con tácticas anticuadas y una cadena de mando que dependía más de la nobleza que de la eficiencia. Pedro entendió que, si Rusia quería sobrevivir en un continente dominado por potencias bien equipadas, debía reformarse por completo. Por eso envió a jóvenes rusos a estudiar en academias militares europeas, contrató expertos extranjeros y reorganizó a su ejército bajo modelos occidentales, especialmente el prusiano. Aunque estas reformas no convertirían a Rusia inmediatamente en una potencia imbatible, sentaron las bases para la transformación que vendría bajo el reinado de Catalina II, una figura igualmente decisiva. Catalina entendió que la fuerza de un imperio no residía únicamente en su tamaño o en su historia, sino en su capacidad para adaptarse a los desafíos de su tiempo. Durante su reinado, trabajó para consolidar y expandir las reformas de Pedro, fortaleciendo la disciplina militar, desarrollando nuevas academias y reorganizando la administración del ejército para reducir la corrupción y mejorar la eficiencia. Estos cambios fueron fundamentales para fortalecer la estructura militar rusa, haciéndola más rápida, más organizada y más preparada para enfrentar guerras prolongadas.
Uno de los pilares del ascenso ruso fue la modernización de la artillería. Mientras los otomanos seguían confiando en su superioridad numérica, Rusia apostó por la tecnología, mejorando el alcance, la precisión y la movilidad de sus cañones. La artillería rusa no solo se volvió más letal, sino que también se integró de manera estratégica en la infantería. Esta combinación permitió a los rusos ejecutar maniobras tácticas complejas, mantener formaciones sólidas y responder de manera efectiva a cargas masivas de caballería otomana. La superioridad artillera sería una de las claves de Larga, donde el ejército ruso logró desorganizar completamente a fuerzas otomanas mucho más numerosas. La disciplina fue otro de los factores cruciales. La infantería rusa fue entrenada para mantener formaciones bajo presión, resistir ataques de caballería y avanzar de manera ordenada incluso en condiciones adversas. A diferencia de los otomanos, cuyos soldados provenían de regiones diversas y tenían niveles muy distintos de entrenamiento, los rusos trabajaban bajo una sola doctrina militar, clara y estricta. Cada soldado entendía su papel dentro de la formación, cada oficial sabía cómo responder a los cambios del campo de batalla y cada unidad funcionaba como una parte engranada dentro de una estructura mayor. Este nivel de coordinación hacía que, incluso con menos soldados, Rusia pudiera ejecutar tácticas más efectivas y eficientes. Pero las reformas no se limitaban a la parte militar. Rusia también desarrolló una red logística mejorada, capaz de mantener a un ejército en campaña durante largos periodos. Esto significaba rutas de suministro más claras, mejores almacenes de alimentos, un sistema organizado de transporte y la capacidad de movilizar recursos rápidamente hacia cualquier frente. En contraste, los otomanos tenían dificultades para mantener abastecido a un ejército tan grande, especialmente cuando avanzaban en terrenos complicados o alejados de sus centros de poder. En una guerra prolongada, esta diferencia logística se convertía en una ventaja estratégica determinante. Finalmente, es imposible hablar del ascenso militar ruso sin mencionar a los comandantes que lideraron estas fuerzas. Entre ellos destaca Piotr Rumiantsev, uno de los generales más brillantes de su época. Rumiantsev era un estratega meticuloso, innovador y capaz de adaptarse a las condiciones del combate. Entendía la importancia de la disciplina, la movilidad y la utilización inteligente de la artillería. Bajo su mando, el ejército ruso no solo se volvió más eficiente, sino también más audaz. Su liderazgo en la batalla de Larga sería decisivo para transformar los cambios de décadas en una victoria aplastante sobre un enemigo que, en teoría, era mucho más poderoso en números. Así, el ascenso de Rusia como potencia militar no fue un proceso rápido ni sencillo. Fue el resultado de reformas visionarias, modernización constante, disciplina férrea y un liderazgo capaz de convertir estas transformaciones en victorias reales. Y Larga sería el escenario perfecto para demostrarlo. Allí, frente a decenas de miles de soldados otomanos, Rusia pondría a prueba todo lo que había construido. Y el resultado cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa. ¿Qué detonó realmente la guerra ruso-turca que terminaría llevando a ambas potencias a enfrentarse en la batalla de Larga? ¿Fue una provocación puntual, una disputa territorial o el resultado inevitable de décadas de tensiones acumuladas? Para entender cómo estalló este conflicto es necesario observar el contexto político y religioso que venía gestándose entre Rusia y el Imperio Otomano. Nada en esta guerra fue casual. Cada decisión, cada movimiento diplomático y cada acción militar formaron parte de un tablero estratégico más complejo de lo que podría parecer a simple vista. La rivalidad entre Rusia y los otomanos no era nueva. Desde hacía siglos, ambos imperios competían por el control de regiones clave como el Cáucaso, el Mar Negro y los Balcanes. Estas zonas no solo eran estratégicas desde el punto de vista militar, sino también desde la perspectiva económica y cultural. Para Rusia, expandirse hacia el sur significaba obtener acceso a mares cálidos, algo esencial para el comercio y la proyección de poder naval. Para el Imperio Otomano, mantener el control del Mar Negro era una cuestión vital para su seguridad y para preservar su influencia sobre los territorios cristianos ortodoxos que, poco a poco, empezaban a mirar hacia Rusia como una posible protectora. Esta dimensión religiosa jugó un papel enorme. Rusia se veía a sí misma como la defensora del cristianismo ortodoxo y esto la colocaba en conflicto directo con los otomanos, quienes gobernaban sobre millones de súbditos cristianos en los Balcanes. Cualquier intento ruso de intervenir o influir en estas comunidades era considerado por Estambul como una amenaza directa. Y durante la segunda mitad del siglo XVIII, este conflicto religioso se intensificó debido a levantamientos en Moldavia y Valaquia, regiones que eran vasallas del Imperio Otomano pero las que Rusia buscaba aumentar su influencia. La chispa inmediata que encendió la guerra surgió precisamente en estas regiones.
Aprovechando el descontento local y las tensiones políticas internas, Rusia comenzó a mostrarse como protectora de los principados rumanos, presionando a los otomanos en sus propias fronteras y enviando señales claras de que estaba lista para expandirse en su territorio. Esto provocó una reacción inmediata de Estambul, donde muchos líderes consideraron que los rusos estaban cruzando una línea inaceptable. Las tensiones diplomáticas aumentaron y los incidentes fronterizos comenzaron a multiplicarse, generando un ambiente explosivo. Sin embargo, la tensión no solo venía del este europeo. También existían influencias externas. Francia, aliada tradicional del Imperio Otomano, veía con preocupación el avance ruso y trató de evitar que Rusia se consolidara como una potencia dominante. Al mismo tiempo, Prusia observaba los acontecimientos con interés, calculando cómo la guerra podría alterar el equilibrio de poder europeo. Aunque estas potencias no participaron directamente, sus maniobras diplomáticas crearon un entorno en el que Rusia y el Imperio Otomano se sentían presionados a demostrar fuerza. El detonante final llegó cuando un conflicto religioso entre misioneros rusos y autoridades otomanas en territorio contendido desembocó en un incidente diplomático que Rusia utilizó como casus belli. Los rusos afirmaron que los otomanos habían violado acuerdos previos y que su intervención era necesaria para proteger a los cristianos ortodoxos. Estambul respondió declarando que Rusia estaba usando excusas religiosas para justificar su expansión militar. La situación escaló rápidamente hacia una ruptura total de relaciones diplomáticas. Catalina II, consciente de la debilidad otomana y confiando en su recién modernizado ejército, vio el momento como una oportunidad perfecta para ejecutar su plan de expansión hacia el sur. Ordenó movilizar tropas hacia la frontera y preparó a sus unidades para una campaña larga y decisiva. Los otomanos, al ver la movilización rusa, sintieron la necesidad de responder para no parecer débiles ante sus súbditos ni ante Europa. El sultán y su consejo decidieron declarar la guerra oficialmente en 1768, convencidos de que su superioridad numérica sería suficiente para frenar cualquier avance ruso. Pero esta decisión se tomaría sin comprender plenamente el nivel de modernización, disciplina y capacidad estratégica del ejército ruso. Mientras los otomanos creían que enfrentaban a un enemigo menor en número y en experiencia, Rusia estaba lista para demostrar que su transformación militar iba mucho más allá de una simple reorganización. Este choque entre percepciones y realidades sería la base de todas las campañas de la guerra, incluida la que culminaría en la Batalla de Larga. En resumen, la guerra ruso-turca no estalló por un solo motivo, sino por una acumulación de intereses contradictorios, rivalidad territorial, choque religioso, ambiciones imperiales y oportunidades estratégicas. Cada pieza encajó de manera casi inevitable, dirigiendo a ambos imperios hacia un conflicto que cambiaría el equilibrio de poder en Europa. Y en medio de ese escenario, la Batalla de Larga se perfilaba como uno de los enfrentamientos decisivos. ¿Qué factores prepararon el terreno para que dos de los ejércitos más grandes del siglo XVIII se enfrentaran en uno de los choques más decisivos de su tiempo? Antes de que Rusia y el Imperio Otomano se encontraran cara a cara en la Batalla de Larga, ambos emprendieron una serie de movimientos estratégicos que marcaron profundamente el resultado final. Esta fase previa, a menudo pasada por alto, revela cómo las decisiones tomadas antes del combate fueron tan importantes como la propia confrontación armada. Una vez declarada la guerra, Rusia actuó con rapidez. Sabía que enfrentarse al Imperio Otomano significaba luchar contra un enemigo que podía movilizar fuerzas enormes en poco tiempo, especialmente desde su territorio balcánico. Por eso, uno de los primeros pasos del ejército ruso fue asegurar líneas de comunicación sólidas y establecer posiciones fortificadas a lo largo del río Dniester. Estas posiciones no solo servían como defensa inicial, sino también como centros logísticos desde los que podían avanzar con seguridad. Los comandantes rusos entendían que una campaña exitosa no dependía únicamente de la fuerza militar, sino también de la capacidad de sostenerla. En paralelo, las tropas rusas empezaron a moverse hacia el sur en formaciones compactas y bien organizadas. A diferencia de campañas anteriores, en esta ocasión los rusos no avanzaban a ciegas. Piotr Rumiantsev ordenó un reconocimiento constante del terreno, enviando exploradores para identificar rutas de avance, recursos disponibles y posibles posiciones de emboscada. Esta información les permitió anticipar los movimientos otomanos y evitar trampas que en guerras previas habían costado caro. Por su parte, el Imperio Otomano iniciaba una de sus mayores movilizaciones militares del siglo. Convencidos de que la superioridad numérica sería decisiva, reunieron decenas de miles de soldados procedentes de distintos puntos del imperio. Las fuerzas incluían infantería irregular, caballería pesada, contingentes de vasallos balcánicos y unidades provenientes del Cáucaso. Sin embargo, aunque la cantidad era impresionante, la variedad de tropas generaba dificultades.
Muchas unidades no estaban acostumbradas a luchar juntas, algunas hablaban idiomas distintos y sus niveles de entrenamiento variaban de forma considerable. El resultado era un ejército colosal, pero no necesariamente cohesionado. Mientras los rusos se movían con disciplina hacia la región de Moldavia, los otomanos avanzaban de forma más dispersa. Sus comandantes confiaban en que su mera presencia masiva bastaría para intimidar al enemigo. Pero esa seguridad era engañosa. La velocidad de movimiento otomana era lenta debido al tamaño del ejército y a la necesidad de transportar enormes cantidades de provisiones. A medida que avanzaban, la logística se volvía un problema creciente: carreteras deterioradas, dificultades para alimentar a miles de animales y la incapacidad de coordinar columnas que marchaban por rutas separadas. En contraste, Rusia llevaba ventaja en movilidad. Sus tropas avanzaban en columnas más pequeñas, con una logística mejor organizada y con un liderazgo mucho más centralizado. Esto les permitía reaccionar rápido ante cualquier cambio del enemigo. Además, los rusos evitaron el desgaste innecesario. Rumiantsev ordenó evitar enfrentamientos prematuros y se centró en seleccionar el terreno ideal para la batalla. Quería luchar en un lugar que favoreciera su disciplina y la eficacia de su artillería, no en uno que permitiera a los otomanos explotar su número. Durante esta campaña previa, el clima se convirtió en otro factor determinante. Las lluvias de principios de verano convirtieron muchos caminos en barrizales, ralentizando al ejército otomano de manera dramática. Los rusos, acostumbrados a operar en condiciones difíciles, lograron mantener el ritmo. Este retraso otomano significó que llegaran a la zona de larga más cansados, menos organizados y con la moral algo deteriorada. A medida que ambos ejércitos se acercaban al punto de encuentro, los otomanos comenzaron a comprender que los rusos no estaban huyendo ni evitaban el combate, sino eligiendo cuidadosamente dónde y cuándo luchar. Esa actitud desconcertó a algunos comandantes otomanos, acostumbrados a enemigos que se derrumbaban ante su abrumadora cantidad. Finalmente, cuando ambas fuerzas se encontraron en las cercanías del río Larga, las condiciones estaban definidas: un ejército ruso disciplinado, posicionado estratégicamente y con un liderazgo sólido, frente a un ejército otomano gigantesco, poderoso pero agotado y disperso. El escenario estaba listo. Lo que seguiría sería una de las victorias más contundentes de Rusia en todo el siglo XVIII. ¿Puede el liderazgo de un solo comandante cambiar por completo el destino de una batalla, incluso cuando su ejército enfrenta a un enemigo varias veces más numeroso? En la batalla de Larga, la respuesta fue un rotundo sí. Para comprender cómo Rusia logró una victoria tan aplastante, es crucial analizar quiénes eran los líderes al mando y cómo sus decisiones, capacidades y errores influyeron directamente en el resultado. La diferencia entre ambos bandos no solo estaba en la disciplina o en la logística, sino también en la calidad de liderazgo. Del lado ruso, el comandante en jefe era Piotr Rumiantsev, uno de los generales más brillantes del siglo XVIII. Rumiantsev no era simplemente un militar experimentado, era un estratega innovador que entendía la guerra como un sistema completo. Se había formado bajo las reformas de Pedro el Grande, había estudiado tácticas europeas y sabía integrar de manera magistral la artillería, la infantería y la caballería en un solo cuerpo coordinado. Su fortaleza principal era su capacidad para evaluar el terreno y adaptarlo a su favor. No improvisaba, analizaba cada colina, cada río y cada bosque antes de mover sus tropas. Y en Larga, seleccionó un terreno que neutralizaba la superioridad numérica otomana y amplificaba la eficacia de su artillería. Además, Rumiantsev tenía una habilidad excepcional para mantener la disciplina sin recurrir al miedo. Sus soldados confiaban en él porque sus planes funcionaban. Sabían que sus formaciones compactas y la precisión de la artillería les daban una ventaja real. Ese nivel de confianza elevaba la moral incluso en situaciones de inferioridad numérica. Y algo aún más importante, Rumiantsev entendía el valor del tiempo. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar, cuándo retroceder algunos metros y cuándo avanzar con decisión total. Esa sincronización perfecta sería determinante para desestabilizar al ejército otomano. En contraste, los comandantes otomanos se enfrentaban a una situación muy distinta. La estructura de mando en el Imperio Otomano, aunque poderosa en teoría, sufría problemas serios en la práctica. El liderazgo otomano en Larga estaba dividido entre varios altos oficiales que no siempre se coordinaban entre sí, lo que dificultaba establecer una estrategia clara y coherente. Muchos obtenían su posición por influencia política, no necesariamente por mérito militar. Esto generaba tensiones internas y decisiones contradictorias. Uno de los mayores problemas del mando otomano era la dificultad para controlar un ejército tan diverso. Las tropas provenían de diferentes regiones y tradiciones militares. Algunas unidades estaban altamente motivadas,
pero otras carecían de experiencia o entrenamiento. Coordinar ese mosaico de fuerzas requería un liderazgo fuerte, unificado y preciso, algo que simplemente no existía en ese momento. Además, la confianza excesiva de los comandantes otomanos en su superioridad numérica los llevó a subestimar a los rusos. Creían que un solo empuje masivo bastaría para romper las líneas enemigas. Esta visión simplista ignoraba por completo las reformas militares rusas, la disciplina de su infantería y el impacto devastador de su artillería. Esa subestimación los hizo tomar decisiones apresuradas, como ordenar avances descoordinados y ejecutar cargas de caballería en momentos y lugares poco favorables. Así, mientras Rumiantsev operaba con una visión estratégica clara y una estructura de mando compacta, los líderes otomanos lidiaban con desorganización, exceso de confianza y falta de unidad. Esta diferencia no era un detalle menor, era uno de los factores decisivos que explican por qué un ejército más pequeño y mejor dirigido derrotó a uno mucho mayor. En la batalla de Larga, el liderazgo no fue un elemento más, fue el eje que inclinó la balanza. Y la historia demostraría que, en ocasiones, el talento de un solo comandante puede valer tanto como miles de soldados adicionales. ¿Puede la composición de un ejército determinar el resultado de una batalla incluso antes de que empiece? En la batalla de Larga, la respuesta vuelve a ser sí. Para entender por qué Rusia logró derrotar a un enemigo mucho más numeroso, es imprescindible analizar qué tipos de tropas llevaba cada bando, cómo estaban distribuidas y qué papel desempeñaban dentro de la estrategia general. La diferencia entre ambos ejércitos no era solo una cuestión de cantidad, sino de estructura, preparación y propósito. El ejército ruso que avanzó hacia Larga no era gigantesco, pero sí extremadamente eficiente. Estaba compuesto principalmente por infantería disciplinada entrenada bajo las nuevas doctrinas europeas que Pedro el Grande y Catalina II habían impulsado. Estos soldados no solo sabían mantener formaciones bajo presión, sino que también dominaban el uso coordinado de fusiles y bayonetas. Su capacidad para formar líneas compactas y resistir ataques masivos era una de sus características más temidas. A esto se sumaba la artillería, probablemente el cuerpo más decisivo de toda la batalla. Los rusos contaban con cañones modernos, bien mantenidos y operados por artilleros profesionales con entrenamiento específico. No se trataba simplemente de disparar, se trataba de disparar con precisión, en el momento oportuno y en coordinación con la infantería. Esta combinación permitía crear defensas casi impenetrables y ofensivas letales. La caballería rusa, aunque no tan numerosa como la otomana, era muy efectiva. Se utilizaba principalmente para flanquear, hostigar y rematar unidades enemigas debilitadas por la artillería. No estaba diseñada para cargas caóticas, sino para maniobras tácticas bien calculadas. Esto hacía que cada movimiento suyo tuviera un impacto estratégico en el desarrollo del combate. En contraste, el ejército otomano era imponente en número, pero desigual en preparación. Su infantería incluía tanto unidades regulares como grandes cantidades de tropas irregulares, muchas de ellas reclutadas rápidamente en regiones periféricas. Esto significaba que algunos soldados eran veteranos experimentados, mientras que otros apenas tenían formación. La falta de uniformidad dificultaba mantener líneas ordenadas y responder de manera coherente a los ataques rusos. La artillería otomana, aunque numerosa, era menos móvil y menos precisa que la rusa. Muchos de sus cañones eran más antiguos, más pesados y más difíciles de desplegar en campo abierto. A menudo disparaban desde posiciones estáticas, sin la flexibilidad necesaria para adaptarse a los movimientos del enemigo. Este desfase tecnológico fue un factor clave. Mientras los rusos usaban su artillería como una herramienta táctica adaptable, los otomanos la utilizaban más como un elemento defensivo tradicional. La caballería otomana, por su parte, era uno de sus puntos fuertes históricos. Tropas como los sipais eran conocidas por su habilidad a caballo, su valentía y su velocidad. Pero en Larga, ese tipo de caballería tenía una debilidad importante. Necesitaba espacio abierto y coordinación para ejecutar cargas efectivas. Frente a un ejército disciplinado, en formación compacta y fuertemente apoyado por artillería, su efectividad se reducía drásticamente. Muchas de sus cargas terminaban chocando contra fuego concentrado o contra líneas rusas que simplemente no se rompían. A todo esto se sumaba la falta de cohesión general. El ejército otomano estaba compuesto por fuerzas provenientes de regiones muy diversas: anatolios, caucásicos, árabes, balcánicos. Cada grupo tenía sus tradiciones, su forma de combatir y su nivel de disciplina. En teoría, este mosaico podía ser una ventaja por su diversidad. En la práctica, sin una estructura de mando clara, se convertía en una debilidad. Así,
Mientras Rusia presentaba un ejército cohesionado, moderno y disciplinado, los otomanos llegaban al campo de batalla con una fuerza gigantesca pero desorganizada y desigual. En una guerra donde la estrategia y la coordinación valían más que el número bruto de soldados, esta diferencia sería determinante. Antes de que se disparara el primer cañón en larga, muchas de las claves de la victoria ya estaban escritas en la composición de los ejércitos. ¿Qué ocurre en los días previos a una batalla decisiva, cuando ambos ejércitos saben que están a punto de enfrentarse en un choque que puede cambiar el rumbo de una guerra? La marcha hacia Larga fue una etapa crucial que puso a prueba no solo la resistencia física de los soldados, sino también la capacidad estratégica de sus comandantes y la moral de los dos ejércitos que avanzaban inexorablemente hacia el encuentro. Para los rusos, la marcha hacia el río Larga no fue un avance improvisado. Bajo el mando de Rumiantsev, cada movimiento respondía a un plan meticulosamente trazado. Las tropas avanzaban en columnas compactas, protegidas, listas para formar defensas en cuestión de minutos si el enemigo aparecía. Durante el camino, los exploradores enviaban informes constantes sobre la presencia otomana, el estado de los caminos, las aldeas cercanas y la disponibilidad de recursos. Rumiantsev quería tener control absoluto del terreno y evitar cualquier sorpresa. Esa información permitió al ejército evitar pantanos, rodear zonas boscosas y posicionarse siempre en lugares que ofrecieran ventaja táctica. La moral rusa durante esta marcha era sorprendentemente alta. Sabían que se enfrentaban a un enemigo superior en número, pero también eran conscientes de la disciplina y la preparación que habían alcanzado gracias a las reformas recientes. A diferencia de otras campañas europeas, donde el hambre o la desorganización podían destruir la moral de cualquier ejército, los rusos avanzaban con provisiones adecuadas, formación constante y un objetivo claro. Cada soldado entendía que Rumiantsev los llevaba cuidadosamente hacia un terreno donde sus posibilidades aumentarían de forma significativa. En cambio, el avance otomano fue muy distinto. Aunque marchaban con la confianza que les daba su enorme cantidad de tropas, también enfrentaban desafíos importantes. El tamaño colosal de su ejército hacía muy difícil mantener un ritmo uniforme. Las caravanas de suministros avanzaban lentamente, los caminos se deterioraban por el paso constante de miles de hombres y animales, y las condiciones climáticas complicaban aún más la marcha. Muchas unidades caminaban durante horas sin información clara sobre su posición real o los planes del alto mando, lo que generaba incertidumbre. Además, a medida que se acercaban a Larga, las primeras señales de desgaste comenzaron a aparecer. Tropas agotadas, animales debilitados y retrasos en las líneas de provisiones impedían que el ejército otomano llegara al campo de batalla en condiciones óptimas. La moral no colapsó, pero sí comenzó a fisurarse, especialmente entre las tropas que tenían menos experiencia o que provenían de regiones donde la obediencia militar no era tan estricta. Cuando ambos ejércitos finalmente se aproximaron al río Larga, el contraste era evidente. Los rusos avanzaban con una estrategia definida, cohesionados y preparados para luchar en un terreno favorable. Los otomanos llegaban cansados, amplificados en número pero disminuidos en cohesión. La marcha, antes de la batalla, ya estaba inclinando la balanza. ¿Puede una sola batalla revelar, en cuestión de horas, décadas enteras de reformas militares, errores estratégicos y choques de ambiciones imperiales? La batalla de Larga es uno de esos casos extraordinarios en la historia en los que todo confluye para crear un enfrentamiento que no solo define una guerra, sino también el destino de dos imperios. Para entender cómo Rusia logró derrotar a un enemigo que la superaba varias veces en número, debemos adentrarnos en cada fase del combate, desde el despliegue inicial hasta el colapso total del ejército otomano. Fue una batalla donde la táctica rusa, la disciplina, la artillería y el liderazgo se volvieron, literalmente, armas decisivas. Cuando ambos ejércitos se encontraron en las cercanías del río Larga, la diferencia en organización era evidente. Rumiantsev había elegido cuidadosamente el terreno, buscaba un espacio abierto que permitiera el uso pleno de su artillería y dificultara las cargas de caballería enemiga. El lugar que seleccionó tenía colinas suaves que podían servir como defensas naturales y una distancia amplia para detectar cualquier avance otomano con suficiente antelación. Su ejército, aunque pequeño en comparación, estaba dispuesto en formaciones compactas, líneas bien definidas y reservas listas para entrar en acción al menor cambio. En contraste, el ejército otomano llegó al campo de batalla en oleadas, no como una fuerza unificada. La superioridad numérica, que en teoría era su mayor ventaja, se convirtió en una dificultad cuando los comandantes intentaron organizar decenas de miles de soldados en un terreno que no permitía desplegar líneas perfectas. Había caballería que necesitaba espacio para maniobrar, infantería que no sabía dónde posicionarse y artillería pesada que tardaba en colocarse en posiciones adecuadas. Aún así, la confianza otomana era enorme. Con un ejército tan vasto,
Creían que cualquier formación rusa terminaría cediendo bajo su presión abrumadora. La batalla comenzó con los primeros movimientos de reconocimiento. Los rusos, ya preparados, abrieron fuego temprano sobre las unidades otomanas que trataban de posicionarse. El estruendo de la artillería rusa creó un impacto inmediato. Sus cañones eran más precisos, más rápidos y operados por artilleros entrenados específicamente para trabajar bajo presión. Cada disparo obligaba a los otomanos a reorganizarse, ralentizando su despliegue y mostrando una vulnerabilidad que no habían anticipado. Rumiantsev observaba cada movimiento desde una posición elevada, analizando cómo y cuándo podría quebrar el impulso enemigo. Los otomanos, sabiendo que no podían quedarse quietos bajo el constante bombardeo, ordenaron sus primeras avanzadas. Miles de soldados comenzaron a acercarse a las líneas rusas. Sin embargo, lo hicieron en grupos no sincronizados. Algunas unidades avanzaron demasiado rápido, otras se quedaron atrás, creando una línea irregular. Este desorden fue aprovechado por la artillería rusa, que dirigió su fuego hacia las zonas donde el ejército otomano se amontonaba, causando estragos y ralentizando aún más el movimiento del enemigo. El siguiente paso otomano fue recurrir a una de sus tácticas más características, la carga de caballería. Decenas de miles de jinetes se prepararon para una ofensiva masiva. La idea era clara: quebrar las líneas rusas de un solo golpe. Pero Rumiantsev ya había previsto esta maniobra. Ordenó a su infantería formar divisiones cerradas, creando muros de bayonetas y fuego continuo. Se trataba de una táctica que había probado ser extremadamente efectiva en otras batallas del siglo XVIII. Una infantería disciplinada, bien posicionada y respaldada por artillería podía resistir incluso las cargas de caballería más feroz. Y así ocurrió. Cuando la caballería otomana avanzó, esperando abrir una brecha, se encontró con un muro ruso impenetrable. La artillería disparaba desde las colinas, mientras la infantería mantenía un ritmo constante de fuego. Los jinetes, incapaces de flanquear debido a las posiciones elevadas y la precisión rusa, comenzaron a caer en masa. Algunos lograron llegar a pocos metros de las líneas rusas, pero fueron repelidos con bayonetas y fuego a quemarropa. Esta carga, que en otros tiempos había dado grandes victorias al Imperio otomano, terminó convertida en uno de los momentos más devastadores de la batalla. A pesar del fracaso inicial, los comandantes otomanos insistieron en seguir presionando. Ordenaron nuevas avanzadas, esta vez con infantería pesada, esperando agotar a los rusos. Pero se encontraron nuevamente con la misma barrera disciplinada y con un fuego constante que no disminuía. La clave rusa estaba en su capacidad para mantener la formación bajo presión. No se rompían, no retrocedían en desorden, cada línea actuaba como una pieza de una máquina perfectamente engrasada. Mientras los otomanos insistían en avanzar sin una estrategia clara, Rumiantsev decidió que era el momento de pasar a la ofensiva. Ordenó un avance calculado de sus líneas centrales, mientras la artillería seguía castigando los flancos enemigos. Esta táctica fue letal. Los otomanos, ya desorganizados, no lograron frenar la presión rusa. Las líneas rusas avanzaban con disciplina, asegurando cada metro ganado y evitando quedar expuestas a contraataques masivos. Ese avance constante pero seguro comenzó a desmoralizar a los otomanos, que veían como un ejército mucho menor conseguía empujarlos hacia atrás sin mostrar señales de agotamiento. En los flancos, la caballería rusa hizo su aparición. No buscaba enfrentarse frontalmente, sino atacar puntos débiles. Aprovechó los huecos en la formación otomana, rodeó pequeños grupos y los obligó a dispersarse. La caballería rusa actuaba como un bisturí, cortando zonas específicas y desestabilizando aún más al enemigo. Las horas avanzaban y el caos otomano crecía. La falta de comunicación entre los comandantes hacía que unidades enteras no supieran si debían avanzar, retirarse o esperar órdenes. Algunos grupos intentaron reorganizarse, pero la artillería rusa no les dio tregua. Cada intento de reagruparse terminaba con decenas de bajas. Lo que debía ser una ofensiva masiva se transformó en una retirada forzada. Finalmente, llegó el punto de quiebre. Un enorme sector del ejército otomano comenzó a retirarse desordenadamente. La moral se desplomó. La desconfianza entre unidades creció. La retirada se convirtió rápidamente en una huida. Rumiantsev, al ver la oportunidad, ordenó un avance final. La infantería rusa cargó con precisión, la caballería cerró el paso a los fugitivos y la artillería terminó por desintegrar cualquier intento de resistencia. En pocas horas, un ejército de casi 80.000 hombres colapsó ante uno mucho más pequeño, pero mejor preparado. La diferencia no fue el número, sino la organización. La disciplina rusa, el uso inteligente del terreno,
La precisión de la artillería y el liderazgo impecable de Rumiantsev superaron a un enemigo confiado, desorganizado y mal coordinado. La batalla de Larga terminó con una victoria aplastante que no solo humilló al Imperio Otomano, sino que también consolidó la posición de Rusia como una potencia militar en ascenso. Larga fue más que un combate. Fue la demostración absoluta de que en el siglo XVIII la guerra ya no se ganaba solo con números, sino con estrategia, disciplina y modernización. Rasche había llegado al campo de batalla con esas tres armas. Y el resultado cambiaría para siempre el rumbo de la guerra. ¿Qué ocurre después de una victoria tan aplastante que uno de los ejércitos más grandes del siglo XVIII se desmorona en cuestión de horas? Las consecuencias inmediatas de la batalla de Larga fueron tan impactantes como la propia confrontación. No se trató solo de un triunfo táctico, sino de un golpe psicológico, político y militar que sacudió a ambos imperios. Para entender el verdadero peso de esta batalla, hay que mirar lo que sucedió justo después de que el polvo del combate se disipó. El primer efecto evidente fue la inmensa cantidad de bajas otomanas. Aunque las cifras exactas varían según las fuentes, se sabe que decenas de miles de soldados murieron, fueron capturados o huyeron en desbandada. El ejército otomano, que había llegado confiado en que su superioridad numérica le daría la victoria, quedó prácticamente desintegrado en esa región. Muchas unidades ni siquiera lograron reorganizarse, y otras simplemente desaparecieron del mapa militar después de Larga. Este desastre redujo drásticamente la capacidad del Imperio Otomano para continuar sus operaciones ofensivas durante el resto de la campaña. Por el contrario, las pérdidas rusas fueron mínimas comparadas con la magnitud del enemigo al que enfrentaron. Este hecho no solo aumentó la moral del ejército ruso, sino que también reforzó la imagen de eficacia de las reformas militares implementadas en las décadas previas. Los soldados rusos salieron de la batalla con una confianza renovada en sus comandantes, en su entrenamiento y en su capacidad para derrotar incluso a enemigos numéricamente superiores. Rumiantsev, en particular, se consolidó como uno de los grandes estrategas del imperio, y su reputación se expandió rápidamente por toda Europa. Otro efecto inmediato fue el impacto psicológico en el Imperio Otomano. La derrota en Larga no fue simplemente una pérdida de hombres, sino una humillación que dejó expuestos los problemas internos del ejército: desorganización, falta de coordinación, liderazgo débil y dependencia excesiva del número antes que de la táctica. El sultán y su corte recibieron la noticia con preocupación. Muchos comenzaron a cuestionar la dirección de la guerra e incluso la capacidad del imperio para resistir a una Rusia que ya demostraba ser mucho más formidable de lo que habían imaginado. A nivel político, Larga generó tensiones dentro de Estambul. Algunos funcionarios exigían reformas urgentes en el ejército, mientras que otros buscaban culpar a ciertos líderes militares para evitar responsabilidades mayores. Esta inestabilidad interna dificultó cualquier reacción rápida y coordinada contra los rusos, dándole a Rusia una ventana de oportunidad para seguir avanzando. En el frente ruso, la victoria permitió a Rumiantsev consolidar posiciones estratégicas en Moldavia y continuar la campaña sin resistencia significativa. El ejército ruso aprovechó el caos otomano para ocupar terreno adicional y asegurar rutas clave hacia futuras operaciones. Desde el punto de vista diplomático, la victoria sorprendió a muchos en Europa. Potencias como Prusia y Austria comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de un debilitamiento prolongado del Imperio Otomano, mientras que otros estados veían a Rusia con un nuevo nivel de respeto y cautela. Así, las consecuencias inmediatas de Larga fueron mucho más profundas que el fin de un combate. Fueron el inicio de una transformación militar y política que alteraría el equilibrio del poder regional. Rusia emergía más fuerte que nunca, mientras que el Imperio Otomano sufría una herida que tardaría años en intentar cerrar. ¿Puede una sola batalla cambiar el equilibrio de poder de un continente entero? En el caso de la batalla de Larga, la respuesta es un rotundo sí. Su impacto no se limitó al campo de batalla ni a la derrota inmediata del ejército otomano. Larga transformó la posición de Rusia en Europa, debilitó de manera profunda al Imperio Otomano y abrió la puerta a una serie de acontecimientos que modificarían el mapa político de la región durante décadas. Para entender su verdadera importancia, debemos observar cómo este enfrentamiento influyó directamente en la dinámica continental. Larga fue la primera señal clara de que el Imperio Otomano había perdido la capacidad de mantener su antiguo rol como potencia dominante en Europa Oriental. Hasta ese momento, muchos estados europeos todavía veían a los otomanos como una fuerza militar temible, capaz de organizar ejércitos enormes y lanzar campañas devastadoras. Pero la velocidad y contundencia con la que Rusia destruyó a un ejército de casi 80.000 hombres cambió esa percepción de inmediato. Los diplomáticos y monarcas europeos tomaron nota. El gigante otomano seguía siendo grande en territorio, pero ya no era invencible. Para Rusia, en cambio,
la victoria fue un impulso monumental. Larga validó todas las reformas militares implementadas desde Pedro el Grande hasta Catalina II. La disciplina de la infantería, la modernización de la artillería, la profesionalización de los oficiales y la reorganización del ejército en general demostraron tener un impacto real y contundente. Rusia no solo había resistido el ataque otomano, sino que había logrado derrotarlo con una eficacia casi quirúrgica. Esto permitió a Rusia presentarse ante Europa como una potencia emergente que debía ser tomada en serio en cualquier negociación diplomática o conflicto futuro. El impacto también fue estratégico. Al destruir al ejército otomano en Larga, Rusia obtuvo el control práctico de Moldavia y ganó libertad de movimiento para avanzar hacia el sur. Este avance culminaría años después en la firma del Tratado de Kukuk-Kainarka, uno de los acuerdos más importantes del siglo XVIII. Ese tratado no solo le concedió a Rusia acceso al Mar Negro, sino que también le otorgó influencia directa sobre los territorios cristianos ortodoxos del Imperio Otomano. Esto sería el inicio del fin del monopolio otomano sobre las regiones balcánicas y el comienzo del ascenso ruso como protector y árbitro de los pueblos ortodoxos. En Europa occidental, la victoria rusa generó inquietud. Francia, tradicional aliada de los otomanos, vio cómo su influencia indirecta en la región disminuía rápidamente. Austria y Prusia, en cambio, comenzaron a contemplar la posibilidad de aprovechar la debilidad otomana para expandir su propio territorio en los Balcanes. Este nuevo juego diplomático convirtió a Larga en un punto de inflexión que desencadenó maniobras políticas, alianzas temporales y tensiones entre las potencias que buscaban beneficiarse del declive otomano. Además, Larga tuvo un impacto profundo en la percepción europea sobre la guerra en general. Mostró que la modernización militar podía superar a la fuerza bruta, que la disciplina y la estrategia podían derrotar a la superioridad numérica y que las reformas internas no eran simples cuestiones administrativas, sino herramientas decisivas para la supervivencia de un imperio. Así, la batalla de Larga no fue solo una victoria rusa. Fue un terremoto político y militar que debilitó al Imperio Otomano, fortaleció a Rusia y reorganizó el tablero de poder en Europa. Sus repercusiones se sentirían durante generaciones, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del continente. ¿Puede un solo enfrentamiento resumir todo el espíritu de una época, mostrar el ascenso de una potencia y el declive de otra en cuestión de horas? La batalla de Larga es precisamente uno de esos momentos en los que la historia parece concentrarse para revelar un cambio profundo. Después de analizar cada fase del conflicto, resulta evidente que no fue únicamente una victoria militar, sino la culminación de años de reformas, decisiones estratégicas y tensiones acumuladas. En Larga se enfrentaron dos visiones distintas de la guerra: la tradición otomana, que confiaba en la superioridad numérica y en tácticas heredadas de siglos pasados, y la modernidad rusa, basada en disciplina, artillería eficaz y un liderazgo adaptable. Esa diferencia quedó clara desde los primeros movimientos hasta el colapso final del ejército otomano. Rusia no solo ganó, sino que demostró que estaba preparada para ocupar un lugar central en el escenario europeo. Esta batalla dejó a ambos imperios en posiciones muy distintas. Rusia salió fortalecida y confiada, mientras que el Imperio Otomano quedó obligado a reconocer sus debilidades y enfrentar un declive que ya no podía ignorar. Larga fue un recordatorio contundente de que la historia avanza con quienes se adaptan y deja atrás a quienes se quedan anclados en el pasado. La batalla de Larga no solo cambió una guerra, sino el curso de Europa. Nos mostró cómo la estrategia, la disciplina y la visión pueden transformar a un imperio entero. Si te ha gustado este recorrido por uno de los enfrentamientos más decisivos del siglo XVIII, suscríbete para más historias que revelan el lado oculto de la historia. Dale a like si quieres más análisis como este y cuéntame en los comentarios qué otros eventos te gustaría que exploráramos. Tu opinión impulsa este canal y nos ayuda a seguir creciendo.